Buen día, mi nombre es María Camila Castillo Tacha. El día de hoy voy a hablar sobre conversores de CAC o también conocidos como inversores. Para esto se utilizó un paper el cual trata sobre drivers con MOSFET e IGBT. Inicialmente tenemos el contenido donde pues tenemos qué son los circuitos inversores, ejemplos de circuitos inversores. Adicionalmente se va a hablar sobre transistores MOSFET e IGBT. Por otro lado están los tipos de conversores. Entonces entre estas tenemos lo que es el puente H, un puente monofásico, un controlador de velocidad de giro. Para el controlador de velocidad de giro pues se tienen algunas etapas en las cuales pues está el PWM, que sería la etapa de control, un puente rectificador y pues un puente trifásico. Entonces inicialmente pues tenemos los circuitos inversores. Entonces pues se sabe que estos son utilizados cotidianamente en nuestro día a día y pues a nivel industrial, debido a que son los encargados de transformar o cambiar un voltaje de entrada de corriente continua en corriente alterna. En las imágenes se puede observar el diagrama de pues como normalmente lo podemos encontrar, es decir, la conversión de C a C. Adicionalmente, pues debemos recordar que una señal AC promedio es cero, por lo tanto no cuenta con un valor de C. Entonces aquí pues tenemos unos ejemplos de circuitos inversores. Entonces pues inicialmente empezamos con el inversor para vehículo. Entonces pues este es utilizado comúnmente en los vehículos debido a que se conecta en la parte del cenicero y pues nos entrega una señal AC en donde se puede conectar el cargador para dispositivos electrónicos como lo es celulares, computadores, entre otros. Además tenemos que pues estos inversores tienen un tipo de funcionamiento lo cual se utiliza en fuentes de alimentación a nivel industrial. em, Se encuentran bastante debido a que permiten controlar altas potencias para cada uno de los procesos. Entonces pues también tenemos lo que son energías renovables. Entonces aquí pues tenemos los paneles solares, los cuales generan un voltaje en corriente continua. Por lo tanto se requiere realizar una conversión de C a C para así poder obtener un voltaje en un espacio interno y poder utilizarlo en nuestros dispositivos adecuadamente. Dicha conversión, o sea, se realiza debido a que a nivel nacional se maneja corriente alterna y pues los paneles solares entregan corriente continua. Entonces, para poder distribuir, se deben seguir unos estándares, por lo tanto, se debe transformar AC a una frecuencia de 60 Hz para así poder distribuirlo en los hogares. Entonces, pues también tenemos lo que ya son los transistores MOSFET. Entonces, pues se tiene que este es un aparato unipolar que funciona por medio de tensión. Este cuenta con un efecto de campo metal-óxido y es un semiconductor. Es el encargado de regular la salida de voltaje a partir de un voltaje de entrada. Entonces, pues como podemos ver, ahí están sus tipos de uniones. Entonces, pues aquí cuenta que su funcionamiento se da a partir de los llamados huecos. Cuando la puerta cuenta con un valor y pasa a un voltaje umbral, se crea una especie de canal en donde pueden transitar los electrones de un lado a otro. Pues ahí ya tenemos lo que es el símbolo del transistor, que es así como se puede encontrar. Y pues también se sabe que este es un switch controlado. Entonces pues es muy utilizado, o sea, es utilizado en la industria comúnmente debido a que tiene una capacidad de amplificación o conmutación de señales electrónicas.
Entonces aquí ya tenemos lo que es un transistor IGBT. Entonces pues este procede esencialmente de la tecnología MOSFET de potencia, por lo que su estructura y funcionamiento son similares. Pues este es un transistor bipolar de puerta aislada y es un dispositivo semiconductor. Adicionalmente, pues es un transistor híbrido debido a que es la unión de un transistor MOSFET e IGBT. Entonces, para el proceso de excitación trabaja como un MOSFET y para las características de conducción trabaja como un JBT. Entre las aplicaciones de estas podemos encontrar que se utiliza para variación de frecuencia, convertidores de potencia, sistemas de alimentación interrumpida, switcheo para obtener la frecuencia que se requiera, entre otros. Entonces aquí ya tenemos lo que son los tipos de inversores. Entonces pues tenemos el puente H, que pues es un circuito que generalmente se utiliza para el control de un motor eléctrico, es decir, que pueda girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder. Entonces, pues normalmente un inversor puente H trabaja parecido a lo que realiza un puente H, debido a que este también convierte su energía y pasa las corrientes dependiendo a cómo quieran transitar, ya sea para el control de motores u otras. Entonces, pues su funcionamiento pues es muy fácil porque pues solo es como para un estado se acciona el switch 1 y el switch 4 y para el otro estado el switch 2 y switch 3. Entonces aquí ya tenemos lo que es un puente monofásico. Entonces pues como se puede observar en la parte izquierda de la imagen se encuentra un controlador, el cual es el encargado de enviar pulsos a los optoacopladores, ya que estos son los encargados de obtener la señal de pulso y enviarla a cada una de las partes del circuito. Adicionalmente se puede observar que las salidas de estos drivers se encuentran en el pin 7 y 5, los cuales están conectados a unos transformadores que son los que van a hacer el funcionamiento pues de este puente H, en donde se pueden ver las diagonales, es decir, el S1 y S3 del puente H mostrado anteriormente, solo que aquí se observa con transistores. Entonces pues estos van a mantener el voltaje VTH o voltaje umbral de los transistores de efecto de campo, debido a que si estos no superan, pues nunca van a fichar. Entonces pues para esto se utilizan diodos Zener. Aquí pues ya tenemos lo que es un puente trifásico. Entonces pues este es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna de entrada en una corriente continua de salida mediante dispositivos semiconductores capaces de manejar grandes potencias. Entonces pues bueno, en este se tienen 3 señales de entrada y pues cada una de las señales va a hacer que se activen los transistores. Entonces pues normalmente se tiene que se van a activar de a 3 transistores. Entonces pues como se puede observar, ahí tenemos las configuraciones. Entonces pues inicialmente se inician con los transistores 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que 2 de estos cuentan con un voltaje de entrada, el cual normalmente siempre es 0. Y pues adicionalmente se van a controlar entre los 3 y así sucesivamente. Es decir, cuando se apaga la primera configuración, se enciende la siguiente configuración.
pasando así toda la señal a través de los transistores, y pues en el momento en que llega a la onda umbral y empieza a bajar es cuando se activa el siguiente transistor. Entonces pues también pues tenemos que la onda umbral no es 100% perfecta debido a los armónicos. Aquí pues ya tenemos lo que es un controlador de velocidad de giro, el cual se explicará detalladamente a continuación en 3 fases. La primera fase es la fase de control. Entonces pues esta se maneja con PWM. Entonces pues, como se había mencionado anteriormente, se encuentra que las ondas tienen bastantes armónicos, y pues una técnica para poder controlar estos armónicos es mediante un PWM. Esto se puede hacer por medio de un microcontrolador, generando así una señal cuadrada para que ésta se reste con la señal de salida y así poder obtener una señal más perfecta, es decir, parecida a una sinusoidal, pues dependiendo a lo que se requiere. Aquí pues podemos observar que en la parte izquierda se encuentra un microcontrolador, el cual se conecta a un driver, el cual es el driver de control del circuito. Este recibe la señal a la cual, recibe la señal al cual esté conectado el siguiente driver. Y, el driver que el driver que se encuentra en la parte izquierda superior, que es el que controla los reguladores, tanto el puente trifásico y el monofásico. Adicionalmente, pues, este cuenta con un optoacoplador, que es el encargado de realizar el cruce por cero y que tenga en cuenta los diferentes pulsos que se van a recibir del microcontrolador. Entonces pues la siguiente etapa ya sería la del rectificador trifásico. Entonces pues este cuenta con 6 diodos, los cuales van a servir para rectificar la señal que ya viene de la parte de la señal de entrada, en donde la idea es que sea lo más parecida a una onda sinusoidal, es decir, que sea la fundamental y eliminar la mayor cantidad de armónicos. Por último tenemos la tercera parte. Entonces pues aquí tenemos un puente trifásico en el cual se tienen 6 transistores que tendrán una frecuencia de switcheo dada por el microcontrolador, y dicha frecuencia se puede ir variando como desee el programador. Cuenta con el mismo funcionamiento del puente H mostrado, el puente trifásico mostrado anteriormente, es decir, siempre un transistor va a dar 0 y otro que esté dando la señal de entrada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.